Piscis, feliz cumpleaños mis guerreros. En esta lectura vamos a ver tus energías, los ciclos que vas a estar cerrando, las 3 bendiciones que vienen para ti, tu futuro y mucho más. Así es que quédate conmigo hasta el final para que actives estas energías en tu vida. Y ya las cartas quieren hablarte. En esta época de tu cumpleaños viene la integración. Ese momento en el cual tú vas a estar logrando combinar algo importante en tu vida. Vas a estar logrando mezclar ese balance perfecto que estás buscando, que has estado necesitando. Y mira cómo está la fuerza aquí del yin y el yang, encontrando ese punto medio, encontrando ese balance. Dos cosas que van a estarse uniendo en tu vida. Y enmarca también para algunos de ustedes en donde tú vas a estar fusionando. Hay una fusión que viene para ti. Esa fusión podría ser en el trabajo, en lo personal. Podrían ser dos cosas que finalmente llegan a formar parte de tu vida. Algo que finalmente tú logras que encaje. ¿Qué más? ¿Cuáles son las energías que se activan para ti en tu cumpleaños? Tienes la carta de las proyecciones. Y fíjate cómo en estas dos cartas tienes dos rostros de frente. Para algunos de ustedes este es un periodo de tiempo en el cual te vas a estar enfrentando a tus temores, te vas a estar enfrentando a tus miedos, vas a estar venciendo sobre dificultades y sobre ideas tal vez que han puesto sobre tu mente. Es un periodo en el cual tú vas a lograr reconocer cuál es lo falso, reconocer cuál es lo verdadero. Vas a tener como una gran claridad. Me marca esa energía de que vas a poder identificar situaciones o personas cuando vengan con energías o actitudes pesadas, negativas. Cuáles son las intenciones de las personas, también vas a lograr reconocerlas. Vas a tener como una alta intuición durante este periodo de tiempo de tu cumpleaños. Y escucho también de tus guías la palabra soltar. Tienes que prepararte porque viene un periodo de tiempo de soltar. Los ciclos. Vamos a ver los 3 ciclos que vas a cerrar, lo que queda atrás, lo que ya no te va a estar perturbando. 1, 2 y 3. El primer ciclo que vas a cerrar es un ciclo en el cual no había confianza, no estabas confiando en ti, no te estabas atreviendo a dar nuevos pasos, de alguna manera u otra te estabas sintiendo estancada, estancado, y con esta carta de la confianza cierras ese ciclo en el cual no creías en ti, en el cual había algún nivel de inseguridad o en donde incluso la autoconfianza, tu autoestima no estaba trabajando a tu favor. Y llega ese momento ahora en el cual tú encuentras ese punto medio en donde ahora tienes la confianza. Toda inseguridad, toda falta de creer en ti va a quedar atrás. ¿Qué más? Tienes la carta de la guía. Cierras un periodo de tiempo, un ciclo en el cual te estabas sintiendo sin guía, ¿no? Te estabas sintiendo como un barco a la deriva, que no encontrabas dirección. Entonces, algunos de ustedes tal vez se han sentido de una manera en la cual no sabes cuál es el siguiente paso en tu vida, no sabes ahora que has culminado ciertas etapas, que te has enfrentado a ciertas dificultades, que las has logrado vencer, que se cierra un capítulo en tu vida, has estado pensando ¿y ahora qué viene? Ese periodo de incertidumbre termina con esta carta de la guía, porque estamos viendo los ciclos que cierras. Cierras un ciclo en donde te sentías sin dirección y ahora Dios, el universo, tus guías se va a encargar de trabajar las cosas en tu vida para que veas esa dirección, para que veas ese camino. Y veo muchos reflejos. Hay reflejos, autoanálisis, conectar contigo mismo, hacer algún tipo de introspección muy fuerte para reconocer quién eres, qué quieres, hacia dónde quieres ir y dejar de estar preocupándote por los demás y empezar a preocuparte mucho más por ti. ¿Cuál es el otro ciclo que vas a estar cerrando? ¡Wow! La carta de la torre. Has pasado por un periodo bastante difícil. Tal vez este inicio de año 2024 para algunos de ustedes, Piscis, no ha sido de color de rosas o tan bien como lo has estado esperando. Esta carta del rayo te está hablando de que termina un periodo de destrucción. Esto ya termina porque ese es el ciclo que vas a estar cerrando y te preparas ahora entonces para abrir una nueva etapa. ¿Sabes? Me colocan en la mente la imagen como cuando hay algo como hay una demolición, que se demolió algo, entonces queda como que todas las cenizas, todas las rocas, todas las piedras, todas las cosas allí destruidas. Eso ya pasó, ahora es el momento de hacer la limpieza, de reconectar todo, de quitar todo para entonces volver a construir. Esta es energía de empezar, de que algo difícil termina, ahora es el momento de la limpieza, de recoger las cosas.
Tienes una estructura en un terreno, tumbaste la estructura, quedaron los escombros a su alrededor, ahora estás limpiando los escombros y ahora es el momento de decir, ok, vamos a aplanar la tierra, vamos a empezar a construir nuevamente. Estás en ese periodo, estás en ese periodo del nuevo comienzo, estás en ese periodo de que la dificultad ya terminó y si no, está pronto a terminar, en la cual tú dices, ok, ya esta etapa de dificultad, esta situación ha terminado, vamos a entonces ahora empezar a construir nuevamente. Construir tus sueños, construir tus ideales, construir tu relación, trabajar en algo. Esta es una situación de la cual tal vez tú has pensado que no te ibas a poder levantar. ¿Cómo me recupero de esta situación? Pueden ser palabras que han pasado por tu mente. Dios y el universo con esta energía te está indicando, ya viene ese momento de levantarte nuevamente y seguir hacia adelante. Vamos a ver cuáles son las bendiciones que vienen para ti, Piscis, celebrando tus cumpleaños. Y recuerda seguirme, suscribirte, dejar tus corazoncitos, tus likes. Manténme al tanto en los comentarios cuándo es tu cumpleaños y cuál es tu decreto. A ver, las 3 bendiciones que vienen para ti, ya las cartas están sobre la mesa. La primera bendición, abundancia. Mira esta belleza. Ese momento de abundancia, de lo que tú denominas abundancia, puede ser familiar, emocional, sentimental, con el aspecto de la salud, con tus seres queridos, viene para Dios, el universo te va a llenar de abundancia y te va a colocar en una posición de vida en la cual tú te vas a sentir en plenitud, te vas a sentir abundante. Eso que te hacía falta, eso que terminó, te va a volver ahora a levantar y colocar en una mejor posición de vida. Con esto también escucho para algunos de ustedes de que la situación económica en general podrá estar mejorando. Podrías estar recibiendo aumentos, recibiendo dinero inesperado, sintiéndote en abundancia. La abundancia también me acaban de colocar tus guías que podría representar comunicación o conocimiento. Así es que muy atentos con esto, pero que una de las bendiciones que te está preparando Dios el universo para ti sea la abundancia es maravilloso. ¿Qué más? Y fíjate cómo estas cartas tienen esta dualidad una vez más. Hay algo fuerte con esta dualidad. Mira, aquí y ahora las 2 lunas. Podrías estarte indicando de que vienen 2 grandes bendiciones, 2 grandes sorpresas para tu vida. Me dicen tus guías que incluso esto podrían ser 2 deseos que has venido esperando desde hace mucho tiempo que se concreten, que finalmente se manifiestan en tu vida. ¿Qué más, Piscis? A ver. Tienes la carta del agotamiento, pero esto está en el aspecto de la bendición. Entonces te está indicando de que logras recuperar tus energías. La bendición que vas a tener es que vas a dejar el agotamiento atrás. Si estabas necesitando recargar tus energías, si estabas necesitando romper la monotonía, romper la rutina, entrar en una nueva etapa de vida, sentirte reenergizado, reenergizada, con nuevas fuerzas, todo eso es lo que viene para ti. Viene una nueva etapa en donde te vas a sentir que el despertar nuevamente todos los días es una gran bendición y que Dios, el universo, te va a preparar los días llenos de muchísima abundancia. Claro, se pueden presentar altas y bajas porque la vida es la vida, pero tú vas a tener las energías y las fuerzas para completar una misión, para completar algo que te hacía falta. Porque escucho, me colocan en la imagen esta clásica de una persona que está subiendo una montaña y lo que le falta para llegar a la cima de la montaña es nada, pero como todavía no logra llegar a la cima y no ve que después de la última loma, después de la última curva, por ejemplo, está la cima, está a punto de decir, no, ya no voy a continuar con esto porque no veo dónde está la cima, no voy a llegar, no la veo. Entonces aquí hay algo con eso importante, alguien que está a punto de dejar algo atrás, a medias, de parar un proyecto, parar algo en tu vida que tú dices, esto no me está dando resultados, lo voy a parar. Para algunos de ustedes, tus guías te están indicando, no te rindas todavía. Sabemos que estás cansada, cansado, que no estás viendo resultados, pero los resultados vienen. Lo que te falta para llegar a la cima es solamente esta última curva y llegas. Porque hay muchas personas que se quedan en esa curva, porque como no ves la curva nada más y no ves que después de la curva ya ahí está la cima, cuando llegan aquí dicen, no, pues todavía falta mucho, ya mejor me regreso. Dicen tus guías que lo que te falta es nada. ¿Qué más? Aquí parece un mensaje bastante importante para alguien que está a punto de tirar la toalla con respecto a su trabajo, a un proyecto, algo profesional, por no estar viendo resultados. La otra bendición que viene para ti es la carta de la comprensión. Fíjate que yo te hablé de comunicación, te hablé de conocimientos, te hablé de que va a estar llegándote una claridad. Y ahora esta carta lo confirma, una de las grandes bendiciones que vienen para ti. Me encantan estas energías de estas aves, en donde esta ave, la puerta está abierta y esta bendición que viene para ti es encontrar ese entendimiento, esa comprensión y abrirte hacia un nuevo camino. Viene algo que te va a hacer sentir libre. Entonces viene esa libertad para ti. Esto también podría representarte que una persona con la cual tú no tenías comunicación, con la cual no tenías contacto, esta va a ser liberada.
Tal vez esa persona por alguna razón X, Y, Z ha estado retenida, alejada, no tenía comunicación contigo. Viene esa comunicación con alguien que estaba a la distancia. Como veo las barras estas como de prisión, puede ser alguien también que lo liberan. Para otros, el mensaje solamente te está indicando de que aquí va a haber una reunión, un reencuentro. Me lo marcan fuertemente, como que estas aves de aquí han estado esperando de que esta se les una. Y ahora, Piscis, vas a tener este reencuentro, vas a tener esta reunión, vas a tener este momento importante para ti. Reencontrarte con seres queridos, reencontrarte con personas tal vez que quieres, que extrañas, que no habías visto desde hace mucho tiempo, y esa va a ser una de las grandes bendiciones para tu vida. ¿Qué más? Vamos a ver qué más viene para tu futuro. Pero antes, esta es una parte muy especial de mis lecturas, de los especiales de cumpleaños como este. Si no tienes quien te cante tu cumpleaños, pues este es el momento en el cual vamos a cantarte el cumple. No soy cantante, no me interesa hacerlo, tal vez desafine, por supuesto que voy a desafinar, pero lo importante de esto es para todos aquellos que en esta fecha tan especial no tienes quien te cante, aquí están tus guías, Dios del universo, siempre a tu alrededor. Y pues te enviamos esta canción. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Piscis. Happy birthday to you. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos a ti. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Hoy los pajaritos cantan, la luna ya se metió. ¡Feliz cumpleaños, Piscis! Un fuerte abrazo, te mando muchísima energía positiva. Te decreto de que en este cumpleaños todos tus sueños se hagan realidad, que tengas las herramientas necesarias para poder superar las situaciones de dificultad que se te puedan presentar en la vida, tengas la sabiduría para tomar decisiones correctas y la paciencia y el amor para comprender las situaciones que se pueden estar presentando en tu vida y la intención con lo cual esto está sucediendo. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Vamos a ver qué más viene para ti en tu futuro en general. Y recuerda estar pendiente también en mi página web jtarot7.com por si quieres una consulta privada en donde puedes conectar con tus guías y recibir los mensajes que necesitas. ¡Wow! ¿Recuerdas la carta de la abundancia que te salió? Mira esta energía tan hermosa. Este es el as de oros. Vienen bendiciones, vienen regalos. Y regalos que vienen de Dios, del universo, de tus guías, de tu yo superior, de lo que tú creas. Pero vienen regalos de abundancia. Y ustedes saben que en mis lecturas yo te digo las cosas buenas y las no tan buenas. Y si aquí te están diciendo que viene abundancia, mi hermana, mi hermano, porque vienen buenas noticias. Vienen milagros que van a estar sucediendo en tu vida. Vas a ver cómo la mano divina interviene en tu camino, interviene en tu vida, abriéndote las puertas hacia algo nuevo, abriéndote las puertas hacia un nuevo camino. Para algunos de ustedes, esta energía me marcó como un camino hacia el altar. Entonces es como un nuevo camino que podrías estar emprendiendo. Tal vez algunos de ustedes sí, podrías estar pensando en algún tipo de unión, principalmente porque has tenido estas energías de la integración, de las proyecciones, que me marca fuertemente dos energías que pueden ser también socios, un negocio, el negocio que estás a punto de dejar a un lado, porque son dos, lo estás haciendo con alguien más, te va a generar grandes abundancias. Por eso te dicen, no te rindas todavía, continúa con ese proyecto. Estás pronto a llegar a la cima. Para algunos de ustedes esto sí podría ser una unión con una persona. Entonces toma la energía que te conecta contigo. Si con usted conecta la energía de una persona, pues felicidades. Si con usted conecta la energía de un negocio, de abundancia, de regalos de Dios, con esta tremenda energía, pues esa es la que usted recibe. ¿Qué carta más? Mira que no quiero soltar esta energía. Mantén esa energía contigo. Mantén esa energía de esa abundancia financiera contigo, de esos regalos del universo. ¿Qué más? Tienes la carta, wow. Mira, fuertemente, 4 de bastos. Para algunos de ustedes se construye una estructura firme. Una estructura que puede ser literal. Sabes que yo te hablé de que algo se derrumba y se vuelve a construir como si construyeras una casa. Lo vas a estar haciendo. Tal vez estás a punto de decir, ¿sabes qué? Tenías un terreno, no podías construirlo. Estaba diciendo, pues voy a vender. Viene la solvencia financiera para que puedas construir.
Para otros, aquí hay fuerte unión o se fortalece la relación en la que estás. Podrían estar dando el siguiente paso en la relación, de novios a comprometerse, de comprometidos ya a establecer una fecha de boda, comprar una casa por primera vez. Viene ese momento de algo grande que habías pensado que no se iba a manifestar en tu vida, que lo vas a lograr. Tipo, comprar tu primera casa, tipo, comprar tu primer auto, comprar tu primera moto, comprar tu primer X, lo que quieras, hacer tu primer viaje. Toda esa energía está aquí favorecida para ti, que está indicando de que vas a lograr todo eso y mucho más. Esto es estabilidad, esto es crear un nuevo hogar, esto es una unión, un matrimonio también para algunos de ustedes. Estas dos cartas son espectaculares, fuera de este mundo. ¿Qué más? Oh, mira esto. Piscis, Piscis, Piscis. Celebraciones, alegrías, reuniones importantes. Viene un momento de felicidad para ti. Esta es una carta del 3 de copas, de felicidades, de alegrías, de celebraciones, de reuniones importantes, pero me marca principalmente de felicidad. Vas a llegarte a sentir feliz. Hay una situación en tu vida que definitivamente se ha estado alargando, que te ha estado ocasionando dificultad y problemas. Eso va a estar terminando. Y ahora viene este momento de merecer, de recibir lo que mereces en abundancia, en felicidad y en alegrías. Y te indican tus guías, cero de esa actitud como que, uy, no me merezco todas estas cosas buenas. Sí las mereces y mucho más. ¡Qué belleza estas cartas para ver tu futuro! Regalos divinos, estabilidad, la compra de algo importante o el regalar o recibir un regalo de algo grande e importante. Y esta es la lectura de tu cumpleaños, así que esto aplica para ti cada vez que necesites ese empujoncito. Regresa a esta lectura. ¿Cuál es el arcángel que te va a estar acompañando en tu cumpleaños? ¿Y cuál es el regalo que tiene para ti? Mira esto. Es el arcángel Miguel y el regalo que tiene para ti es el mundo. El número divino que te da es el 21, puede ser el 12, puedes sumarlo, te da el número 3. Esos números podrían ser importantes también para usted. El arcángel Miguel es quien con esa espada y ese escudo te va a estar defendiendo y protegiendo, especialmente durante tu fecha de cumpleaños. Así es que habla con Dios, con el universo, con el arcángel Miguel principalmente, que es quien te va a estar defendiendo, porque te quiere colocar en esa posición de vida en donde vas a tener el mundo en tus manos, vas a estar en control de tu mundo, vas a estar en control. Obviamente no es literal que vas a tener el mundo en tus manos. Mira, para algunos a veces nuestros guías se ponen medio graciosos y tal vez algunos de ustedes vayas a tener como un globo del mundo en tus manos. Tal vez te van a hacer un regalo de eso, o de alguna manera u otra vas a pasar por alguna tienda o algo, y esto no es usual que lo vayas a ver, ¿sabes? Como un tipo mapamundi, pero el que es redondo, el globo terráqueo, o te lo van a regalar, o lo vas a ver en un lugar, y lo vas a agarrar, lo vas a tener en tus manos. O sea, esa parte tal vez va a ser literal, y cuando lo veas te vas a morir de la risa porque vas a decir como que, ay, qué graciosos mis guías, ¿sabes? Hay algo de eso como medio graciositos que se van a poner tus guías y te van a colocar eso en tus manos. Cuando eso suceda, y esa va a ser la prueba de esta lectura, es para reforzar tu fe, para reforzar que las cosas se van a dar. No se van a dar en el tiempo que usted y yo queremos, no se van a dar el día de mañana, las cosas toman tiempo, pero la energía está establecida y está clara aquí para ti, para tu vida. Y qué belleza, que justamente estamos viendo cuál es el regalo que te va a dar y te sale la carta del mundo. ¡Wow! Voy a sacarte unos mensajes también con las cartas del propósito de vida, que para algunos de ustedes puede ser literal su propósito de vida, para otros esto podría ser qué hacer para elevar a tu energía. Y ahí está la primera carta que quiere hablarte. Tienes la carta de los animales. La conexión con las mascotas, con los animales, con la naturaleza, protegerlos, cuidarlos, comunicarte con ellos va a ser muy importante. Tal vez alguno de los proyectos que tengas tengan que ver con el cuidado, con la protección, con la conservación de animalitos, de la naturaleza. Podría también extenderse un poco hacia allá, con proteger tal vez animales que estén en peligro de extinción, con hacer algo tal vez con los animalitos de la calle, perritos, gatitos, animalitos que de alguna manera se rescatan. Hay algo para algunos de ustedes con eso, un proyecto tal vez podría tener que ver con ese proyecto que tú decías, como esto no está funcionando, no estoy recolectando fondos, o no sé cómo canalizar la energía. Todo eso se va a estar manifestando, y si estabas directamente en esa línea te está indicando entonces de que, vamos, qué mayor claridad que esa. Para otros te está indicando de que si no tienes una mascota, me marca fuertemente no sé, este tigre. Sabes que el sistema de distribución gatuno siempre se encarga de distribuir los gatitos. Así se le dice, ¿no? Cuando de repente vas por la calle y se te aparece un gato, se te pega y ya te lo quedas. Hay algo de eso para algunos de ustedes. Hay una mascotita que podrías estar llegando a ti a través de la distribución mundial de gatúbera. Hay algo de eso. ¿Qué más? Dos cartas más. Vamos a ver. Tenemos también yoga.
Toda la práctica que puedas realizar en cuanto a meditación, oración, práctica directamente con yoga. Tal vez usted quiere aprender yoga, querías tal vez tener una clase de yoga, un taller de yoga, un estudio de yoga. Para otros te está indicando de que el practicar algún tipo de meditación, yoga, reiki, es algo importante que necesitas hacer para elevar tus energías, para centrarlas. Todo lo que tenga también que ver con el movimiento físico del cuerpo, estiramientos, ejercicios, pilates, todo eso marca positivo también para su vida. Para ya sea propósito de vida, algo que pueda tener que ver con línea holística, línea metafísica, o para simplemente elevar las energías. Y el otro propósito de vida es liderazgo. Usted está aquí para abrir caminos y para liderizar, no para ser una ovejita detrás de nadie, para abrir caminos y tomar control de la situación. No me tires al tanto de cómo se dan las cosas. Feliz cumpleaños, Libra, te mando un fuerte abrazo. Piscis, feliz cumpleaños, Piscis, te mando un fuerte abrazo. Por algo se mencionó Libra, espérate, y eso podría tener que ver con balance. Con un balance, tal vez vas a estar conectando con una persona de Libra. Recuerda que tienes esas dobles energías aquí con estas cartas del 222. Entonces, encontrar ese balance, encontrar ese punto medio, puedes tener algún tipo de conexión importante con alguna persona del signo de Libra. Para otros puede ser que está hablando de encontrar ese balance entre ustedes dos. Mira, por algo te lo mencionaron, así que yo te lo digo, esta lectura es para Piscis. Muy bien, te mando un fuerte abrazo, te decreto un feliz cumpleaños, que todos tus sueños se hagan realidad. No me tires al tanto en los comentarios. Te decreto hoy y siempre mucha luz, progreso y sobre todo abundancia infinita. ¡Mua!